¿Qué tal, amigos y hermanos? Este es su programa Argumento, que les habla el apóstol Patricio Sánchez, y estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Hoy día tenemos un tema bien interesante para muchos, por cierta confusión que yo he escuchado cuando algunos predican. La primera es sobre el fruto del Espíritu. Muchos dicen los, pero no es los, es él. Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahora, ¿por qué pone amor en primer lugar? Porque el amor es el que manifiesta todo el resto de las cualidades. Si usted compara Gálatas 5, 22, 23, ¿ya? Con 1 Corintios 13, va a notar que las mismas cualidades que aparecen en Corintios 13 acerca del amor, ¿ya? Cuando Pablo dice que hay un camino más excelente y está hablando del amor, y usted compara con Gálatas, es las mismas cualidades, porque el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, todo lo sufre, ¿ya? Y estas cualidades del fruto del Espíritu son 9. Esas son las que aparecen aquí en Gálatas 5, 22, 23. Ahora, estas 9 cualidades, ¿cómo entran en un creyente? Cuando nace de nuevo. No es que se vean inmediatamente, tienen que crecer, tienen que avanzar. Tienes que vencer tu carne, tienes que vencer todo lo que eres tú para que el carácter de Cristo, que representa estas 9 cualidades ya del fruto del Espíritu, aparezcan en ti y tú te parezcas a Cristo. Ahora, recuerda una cosa. En 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. La vida cristiana está basada en estas 3 palabras, en fe, esperanza y amor. Cuando tú hablas del amor, hablas del carácter cristiano, el carácter que deberíamos tener. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y si usted lee el capítulo 15, en ese capítulo nunca habla de frutos, siempre de fruto, de uno. Porque el fruto no es 9, es uno, que tiene varias cualidades. Como cuando usted toma una manzana y ve el color, el sabor, la textura, los aromas. Todo eso son cualidades de ese fruto. Bueno, en el mundo espiritual hay 9 cualidades que tiene el fruto del Espíritu. 9. Y estas 9 cualidades están en todo creyente y tienen que manifestarse en un tiempo, tienen que crecer, tienen que vencer, ¿qué cosa? Tu carne. Cuando tu carne es vencida, ya las cualidades del fruto del Espíritu aparecen. Tú no tienes una, ni tienes 2, ni tienes 3. Yo tengo solo la cualidad de la paciencia, o tengo la cualidad del gozo, o tengo la cualidad de la perseverancia, o cualquier otra. No. Las 9 de un viaje, todas juntas porque todas son parte de un fruto. Por eso cuando habla del pámpano, dice, todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. No dice más frutos, no habla en plural. Capítulo 15 del libro de Juan. Está hablando del carácter cristiano. Hay otra cualidad que la vida cristiana tiene, que es la fe. Y la fe tiene que ver con el creer, con las cosas que tú crees. Por eso Pablo, escribiendo el libro de Efesios, el capítulo 4, dice claramente, una fe. ¿Y esta fe en qué está basada? En la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Una fe. Tú tienes que creer en lo que está escrito. Y Pablo, escribiendo el libro, ya dice claramente, aprended de mí y en Apolo, el libro de Corintios, a no pensar más de lo que está escrito. Capítulo 4, versículo 6 de 1 Corintios dice eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene fe, pero no está basada en la palabra de Dios. Es una fe errónea, equivocada. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe es la que Dios prepara para nosotros y pone una cantidad enorme de gente allí, de los del Antiguo Testamento, que fueron gente de fe. Y habla de que Cristo es el autor y consumador de la fe. Otra traducción dice perfeccionador. Así que Dios es el que perfecciona nuestra fe. Ahora la fe aumenta. Cuando le dijeron a Jesús que aumentara la fe, Él dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, muy pequeña, diría este monte, échate al mar y se haría. Por tanto, nuestra fe, basada en la palabra de Dios y en lo que Dios es, y en el carácter de Dios y en el poder de Dios, ya claramente se mueve. Dice claramente que si el don de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Si yo tengo más fe,
más fácilmente voy a ser usado, pero que tiene que ver esa fe solo con la profecía, no con otro don, ni con otra cualidad. Ahora, es interesante que la fe es don. Hay un don de fe. Es parte del fruto del Espíritu. O sea, es don y es parte del fruto del Espíritu. Y crece a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, tenemos que ver también la esperanza. La esperanza tiene que ver con la escatología, con lo que yo espero, con el rapto, con la segunda venida, con todas las profecías. Es interesante que este tema de la escatología no comienza en Apocalipsis, comienza en Génesis. Porque cuando hablamos de la venida, la palabra parousia, los discípulos le dicen al Señor, capítulo 24, versículo 3, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando hablamos de siglo, no hablamos de 100 años. Siglo es una era, una época, un espacio de tiempo. Y el siglo, el que vivimos nosotros, comenzó con la caída de Adán y termina con la segunda venida. Así que usted tiene todo este tiempo que es el presente siglo malo. Escatológicamente hablando, ya hablamos de este presente siglo malo. Y recuerde que Pedro claramente señaló que el derramamiento del Espíritu Santo daba como marca ya el bautismo del Espíritu Santo. En los posteriores tiempos derramaré mi espíritu, dice Joel. Y Pedro aplica eso a su época, a su tiempo, los posteriores tiempos. Así que usted tiene que prepararse en escatología para que usted vea cómo se hacen las cosas. De acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene que prepararse para que usted vaya escudriñando estas tres cosas, que es la fe, la esperanza y el amor. Estas tres cosas tienen que ver con la vida cristiana. Esta representa nuestra forma de vivir y el pensamiento de la vida cristiana. Esta tiene que ver con el futuro y esto tiene que ver con carácter. Cuando usted ve estas tres cosas se da cuenta que ser cristiano no es fácil. No es fácil ser cristiano. ¿Por qué? Porque hay exigencias. Hay exigencias. Usted tiene que vivir bajo esperanza, la venida. Y por eso se perfecciona. Y tenemos las arras del Espíritu, dice el libro de Efesios. Arras significa parte de pago. Significa que Dios nos dio una porción de su Espíritu como testimonio de que somos hijos de Dios y que estamos esperando la segunda venida. Recuerde una cosa, que esto tiene que ver con la fe. El Espíritu Santo tiene que ver con la esperanza y el Padre tiene que ver con el amor. Dice la Escritura, Dios es amor. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aunque la expresión de amor representa al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también nos aman. Separando estas tres cualidades que tiene que tener un cristiano, que tiene que tener fe, porque la Escritura claramente señala creyentes, ¿ya? La fe provoca creyentes. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre enfermos y sanarán. Aunque algunos dicen que fue adherido al libro de Marcos estos versículos, pero hay un montón de copias que sí aparecen. Para mí es válido. En su nombre yo echo fuera demonios. En su nombre pongo manos sobre enfermos y estos sanan. Y esto es para los que creen, o sea, los que tienen fe. Si usted tiene fe en Dios, cree en Dios, bien. Ahora, la fe, dice la Escritura claramente, los demonios también creen y tiemblan. La fe tiene que tener otras cualidades, amor y esperanza. Separamos esto y vamos a los dones. Los dones no tienen que ver con la espiritualidad. Esa es una cosa que usted tiene que aprender. Los dones no tienen que ver con la espiritualidad, aunque es algo espiritual, pero no me hacen madurar. No es que soy maduro porque tengo dones. No es que soy maduro porque hablo en lengua, porque profetizo, porque hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, diversos géneros de lengua, interpretación de... Ninguna de esas cualidades me hace maduro. A mí lo que me hace maduro es el amor. En cuanto a lo sentimental, es el amor. Porque mis sentimientos son gobernados por esta cualidad que el Espíritu Santo coloca en mí. No es que yo tenga amor y que me lo provoque yo o que sea un sentimiento mío. No puedo amar si Dios no está en mí.
No puedo amar como Dios exige si Dios no está dentro de mí, si el Espíritu Santo no me ha hecho nacer de nuevo, no puedo amar. Por eso la Biblia dice, el que ama ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y cuando hay amor, está en el resto de las cualidades que el amor posee. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Todas las demás cualidades que Gálatas 5, 22, 23 pronuncian son a causa de ¿qué? Del amor. Es el amor el que conserva el resto de esas cualidades, que están en todo creyente, pero que no se manifiestan hasta que usted ha madurado. Y cuando yo tengo dones, eso no me hace madurar. Ahora, quiero corregir algo que comúnmente escucho acerca de los talentos. ¿Qué talento tiene usted? La Biblia no habla de talentos como una capacidad ya personal de alguien. Ese tiene talento para tocar guitarra. No, la Biblia no habla así. En nuestro idioma capaz que aparezca así, pero en el texto no es así. Talento en la Escritura es una moneda. Ahora, tampoco es una sola moneda, puede ser varias monedas, pero un talento implica 42 kilos. Talento de plata o talento de oro. Por eso se daban en bolsitas. Recuerde que en ese tiempo no habían billetes, solo monedas. Y estas monedas tenían un peso y 42 kilos daban un talento. Por eso en la parábola de los talentos no se trata que Dios dé cualidades a alguien, que a uno le dio 2 cualidades, 5 o una cualidad. No le dio cualidades, le dio un capital. Ahora, podemos decir que el capital nuestro puede ser nuestra vida y otras tantas cualidades que tenemos, pero no tiene que ver con una capacidad humana. Talento en la Escritura tiene que ver con plata. Ahora, recuerde usted que nosotros como creyentes ya tenemos talentos, ¿ya? Que son capacidades que Dios nos ha dado. Yo no podría explicar qué es un talento hoy día, sé que es moneda en la Escritura, sé que Dios te dio un capital. ¿Ya? Vamos a seguir conversando de esto. ¿Qué le parece si estamos en un momento musical? Hoy vengo ante tu cruz, quebrantado. Hoy vengo ante tu cruz y mi dolor entrego hoy a ti. Hoy vengo ante tu cruz, confesando. Hoy vengo ante tu cruz y mi condición rindo hoy a ti. Y es tu gracia, oh tu gracia, es por tu gracia lo que he sido y lo que soy. Es tu gracia, oh tu gracia, es tu gracia lo que yo quiero ser.
gracia yo me gozaré. Y es tu gracia, oh tu gracia. Es por tu gracia lo que he sido y lo que soy. Es tu gracia, oh tu gracia. Es tu gracia lo que yo quiero ser. Escrito está, no hay condenación. Gloria al Padre, porque el Hijo envió. Escrito está, en la cruz venció. Gloria al Padre, porque el Hijo envió. Y es tu gracia, oh tu gracia. Es por tu gracia lo que he sido y lo que soy. Y es tu gracia, oh tu gracia. Es tu gracia lo que yo quiero ser. Y es tu gracia lo que yo quiero ser. Como estábamos comentando acerca de los dones y la vida espiritual, los dones, Pablo lo explica en el capítulo 12 de Corintios, pero dice, yo os muestro un camino aún mejor. Y este camino es el camino del amor. Quiero explicar. Cuando usted tiene que ver con los dones, ya, tiene que ver con las capacidades para el servicio del cuerpo de Cristo. Pero esos dones no le hacen maduro, no le hacen crecer, no le hacen avanzar. Si usted nota, capítulo 1, versículo 7, 1 Corintios dice, porque nada falta en ningún don. O sea, los corintios estaban completos, tenían todos los dones. Pero el capítulo 3 dice, porque sois carnales y andáis como hombres. No os di a beber leche, sino alimentos. No os di a beber alimentos sólidos, sino leche, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. Y ellos tenían todos los dones. Se manifestaba el don de lengua de forma increíble. Los dones estaban en ellos, pero no habían madurado en lo espiritual. Por eso una persona que es profeta no significa que sea una persona madura. O que habla en lengua no es una persona madura. Ni es un espiritual tampoco. La palabra espiritual no se aplica solamente ya porque soy creyente, se aplica porque he crecido en Cristo, porque he madurado emocional y mentalmente. Ahora, ¿cómo maduro emocionalmente? A través del fruto del Espíritu. ¿Cómo maduro mentalmente? A través de la palabra de Dios. El apóstol que escribe el libro de Hebreos, capítulo 5, dice, debiendo ser ya maestros, 5:11, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos del Evangelio, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche ya, y no de alimento sólido. Y el que participa de la leche es inexperto en la palabra. ¿Qué significa? Que yo debo crecer en la palabra. Es por eso que hay tanto niño, porque no tienen madurez mental. La madurez mental se consigue a través de la palabra. Yo empiezo a pensar y a discernir y a comprender entre lo bueno y lo malo. Discierno lo bueno y discierno lo malo. Pablo, escribiendo en el libro de Corintios, capítulo 13, dice, porque cuando yo era niño pensaba como un niño, juzgaba como un niño y hablaba como un niño. 3 cualidades de un niño: juzgar, pensar y hablar, pero no maduramente. Usted puede juzgar como un niño y un niño juzga según las apariencias. No bajo el criterio bíblico, no tiene discernimiento por la palabra porque no la conoce, no sabe la verdad de Dios y no la puede explicar. Necesita capacitarse, necesita madurar, crecer. Hay mucha gente que ha llegado a lugares increíbles sin la madurez necesaria y ha hecho daño en vez de bien. Porque nosotros no regulamos esa realidad. Si la persona que va a estar en ese cargo es madura
espiritualmente, si tiene una mente madura, si tiene sentimientos correctos, si el Espíritu Santo ya lo gobierna, si ha sido una persona que es templada, que no se quebra por cualquier cosa, que es paciente, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene bondad, que tiene mansedumbre, es manso, no reacciona mal a la primera vez. Si hay una persona que está en un cargo y reacciona mal a la primera vez, es que el fruto del Espíritu no ha crecido en esa área. El fruto del Espíritu tiene que crecer en usted. El fruto del Espíritu es necesario en usted. Si usted quiere tener un cargo de autoridad, usted tiene que tener por necesidad ese fruto del Espíritu. Lo ayudará a actuar como corresponde, a actuar como cristiano, como creyente, no como un mundano, a no actuar violentamente. Pero si usted no ha madurado, lamentablemente, usted actuará como un niño, mañoso, idiota, cascarrabia, mal genio. Hay mucho hoy día dentro de la iglesia que no han madurado y viven una vida, lamentablemente, ya haciendo daño a otros por su inmadurez. Dios quiere que usted madure. Dios quiere que usted crezca. Por la palabra. Para que discierna lo que es correcto e incorrecto en la doctrina. Lo que es correcto y cómo se debe actuar en lo espiritual. Usted tiene que entender eso. Porque si usted no lo entiende, lamentablemente hará daño. Porque tomará reglas y normas suyas, personales, no de la palabra. Y usted debe corregir por la palabra. Debe guiar por la palabra. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Por supuesto que no. Y lamentablemente hay muchos ciegos ignorantes de la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que viven una vida errada con doctrinas y tradiciones y normas fuera de la Escritura, que no tienen que ver con la palabra, que se creen espirituales, que se creen personas porque tienen dones. El profeta, una persona madura. No necesariamente. Y hay gente que llega a lugares de cargo con inmadurez. Y eso provoca daño para él y para el resto de los que están bajo él o a su lado. Por eso es tan importante tomar la Escritura y guiarnos por ella. Hay mucha gente que le haría muy bien dedicándose a mecánico, dedicándose a chofer y no dedicándose a ningún ministerio. Bueno, están preparados. Le harían un favor a la iglesia. Un gran favor, salirse de ese lugar y dedicarse a otra cosa, porque no están preparados ni maduros para el lugar. El apóstol Pablo claramente señala en el libro de Gálatas que el niño ya debe ser guiado por tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, que significa que hay gente que no ha sido formada, no ha sido madurada, no ha sido corregida, ni instruida, ni ha crecido, y está en lugares que no debería estar. Está dirigiendo cosas que no debería dirigir. Hay organizaciones que toman a cualquier persona para ponerle en un cargo sin examinar si esa persona ha madurado lo suficiente para servir a Cristo en ese cargo y servir a sus hermanos en ese cargo. Esta inmadurez ha traído trágicas consecuencias al cuerpo de Cristo. Por algo la Escritura nos señala que necesitamos ser maduros. Maduros. Madurar es una necesidad dentro de la iglesia. Y la inmadurez que hay es terrible, la ignorancia que hay es terrible. La falta de conocimiento, porque la gente no quiere aprender, no quiere estudiar, no quiere analizar la Biblia, no le interesa. Porque hay una doctrina satánica que dice que la letra mata. Pues la letra mata la ignorancia. Mata las mentiras, la falsedad. Porque la palabra de Dios es lámpara y lumbrera. Y lo que usted necesita es eso, la palabra de Dios. No necesita otra cosa. Necesita capacitarse, necesita entrenarse, necesita ser discipulado, necesita ser corregido, instruido, amonestado. Porque si no madura, va a pasar lo de la iglesia de los Corintios. Una iglesia pentecostal con todos los dones, pero totalmente inmadura. Con un montón de problemas, un montón de dificultades.
en su haber. Queremos invitarle a ver nuestros programas todos los días de lunes a viernes en este horario. Escúchenos.